cual nosotros estamos aquí, la razón por la cual estamos con vida, es porque Él vive por los siglos de los siglos. No hay nadie como Él. Le damos siempre un saludo cordial a nuestro Señor, hermano, sentado en su trono, al Hijo que está a la diestra de Dios Padre, y al Espíritu Santo que está presente en medio de nosotros. Y saludamos también a todos los hermanos de la iglesia, hermanos, a los amigos que nos están visitando, a los vecinos, a los que nos están mirando a través del canal. Dios bendiga su vida. Muchísimas gracias por estar conectados a través de las redes sociales. El día de hoy, domingo, día central, día, hermanos, de doctrina. Vamos a aperturar una nueva doctrina, una nueva serie, la doctrina de la Trinidad del hombre. Ese es el mensaje, hermanos, en esta noche. Recuerden, domingo, doctrina, hay un día para cada, hermanos, día de la semana hemos establecido así. Así es que vamos a ir, por favor, al libro de Génesis. Vamos a ir al inicio. Génesis capítulo 2, verso 7. Vamos a encontrar la escritura y nos vamos a ir poniendo en pie en reverencia a la palabra. Recuerde que es palabra de Dios y no de hombre, y merece todo el respeto, reverencia, porque esta palabra puede salvar tu vida, porque esta palabra puede transformar tu corazón, porque esta palabra basta para sanarte, porque esta palabra puede restaurarte, hermano, porque esta palabra puede hacer todo lo que el ser humano no puede hacer. Amén. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Génesis capítulo 2, verso 7. La palabra se va a leer para la gloria del Padre que nos creó, gloria del Hijo que nos salvó y gloria del Espíritu Santo que está presente. Y la iglesia de Dios dice, y la iglesia de Cristo dice, palabra de Dios es esta. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ahí nomás vamos a inclinar nuestros rostros, cerrar nuestras vistas y vamos a presentarnos ante el Señor para que sea Él quien nos hable. Amén. Padre, Dios del cielo y la tierra, te damos gracias de todo corazón por habernos dado un día más de vida. Gracias por, Señor Dios mío, habernos reunido, Señor, en tu casa. Gracias por este privilegio que nos concedes en esta hora de tomar tu palabra y darle lectura. Dios mío, añade bendición a través, Señor, de tu palabra. Que tu Santo Espíritu en esta hora sea el que hable, Padre mío. Usa este barro, Dios amado, para que tu palabra, Señor, sea predicada. Y mientras esta palabra es predicada, seas tú libertando, seas tú restaurando, seas tú sanando, seas tú consolando, seas tú bendiciendo y seas tú dando vida, Padre mío, porque hay poder en tu nombre, Dios amado. Atamos al hombre fuerte, atamos a todo principado, a todo espíritu que no glorifica tu nombre en esta hora. En el nombre de Jesús, Padre mío, sean atados y echados fuera de este lugar, fuera de cada vida, de los que están presentes y los que están conectados a través de las redes sociales, para que tengan libertad de escuchar tu palabra y esta palabra debe hacer un fruto en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús declaramos tu victoria. Amén, amén, amén. Tome asiento, por favor, y vamos a entrar, hermanos, a la doctrina. Es muy importante que la iglesia conozca doctrina. Una cosa es enseñanza, otra cosa es predicar o evangelizar, y otra cosa es adoctrinar. Son tres cosas distintas las cuales la iglesia tiene que cumplir, porque fue la comisión dada por nuestro Señor. Si se empieza al inicio, cuando una persona va a ser salvada, tocada por Dios, se empieza con el Evangelio, que es la predicación de las buenas nuevas. Después que una alma, hermano, reconoce su pecado y viene a los pies de Cristo, entonces pasa al segundo nivel, que es la enseñanza, que es el discipulado. Discipulado y enseñanza es lo mismo, donde se empieza a dar, hermano, la doctrina de las enseñanzas sencillas, básicas, fundamentales, para que pueda entender y pueda ir creciendo. Pero luego tiene que ya ser adoctrinado, que son las enseñanzas más profundas, que son las bases para, hermano, que se pueda, así como ven que este templo tiene bases antes de levantar las paredes y las columnas, hay que tener bases fundamentales que no pueden ser variadas, que no pueden ser cambiadas. Asimismo, el cristiano, el creyente, necesita fundamentarse en doctrina, porque la doctrina me va a hacer despertar.
porque la doctrina va a hacer que yo crezca, que madure, que avance, que permanezca, aunque pasen los días, los meses, los años, hermano, permanezca hasta que Cristo venga. Porque mucha gente a veces se convierte y luego está un tiempo y luego se vuelve atrás. ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque no ha sido adoctrinado. La doctrina, hermano, hace que tú te fundamentes sobre la roca y pongas tu mirada en Cristo y no en los hombres, porque los hombres pueden fallar, el pastor, los líderes, los diáconos, los ancianos, todos pueden fallar, la organización entera puede fallar, pero Dios jamás falla. Y cuando uno es adoctrinado, hermano, jamás será movido. Jamás, hermano, pase lo que pase, aunque soplen las tempestades, aunque venga viento, aunque se salga el mar, hermano, permanecerá firme en la roca que es Cristo. Estas, hermano, en este último tiempo, las iglesias en el mundo necesitan doctrina. Una cosa decía, no es enseñanza, otra cosa es doctrina. Doctrina es conocimiento profundo de la palabra. Amén. Los domingos nosotros aquí impartimos doctrina. Bien, el día de hoy nos toca, hemos visto varias doctrinas ya, estamos estudiando bastantes doctrinas. El día de hoy nos toca hablar sobre la doctrina de la Trinidad del hombre. Ese es el mensaje. La Trinidad del hombre. Anote, por favor. Recuerde que la iglesia se viene con Biblia, cuaderno y lapicero. El cristiano no puede venir sin esas tres cosas fundamentales, porque la iglesia es una escuela. En la iglesia se viene a aprender para luego salir afuera y enseñar, porque esa es la responsabilidad de todo creyente. ¿Para qué? Primero, tengo que aprender para salvar mi vida. Luego, tengo que aprender para enseñar a mis seres queridos, a mis hijos, a mi esposa, a mi esposo, a mis padres, a todos los familiares, a todos mis amigos, a mis seres amados, a los compañeros, y luego predicar afuera. ¿Por qué? Porque es el mandamiento de Dios. Jesús dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y esto no es solamente para pastores, para evangelistas, para maestros. Esta es una comisión encargada a toda la iglesia. ¿Y cómo uno va a predicar? ¿Cómo uno va a enseñar? ¿Cómo uno va a defender su fe si no tiene doctrina? La doctrina es fundamental. Amén. Por eso usted necesita notar lo que se aprende en ese cuaderno y corroborar en su Biblia si lo que se dice de este altar es correcto. Porque se han levantado muchos apóstatas en este último tiempo, engañando, y a muchos engañan. Por eso usted tiene que corroborar en su Biblia si esto que estamos diciendo es verdad o es mentira, porque la Biblia jamás se equivoca. Amén. La Biblia es la perfección de Dios, es el manual de Dios para el ser humano. Por eso dice segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17, que toda la escritura fue inspirada por Dios, útil, uno, para enseñar, corregir, instruir, redarguir, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué está diciendo el Señor? Que no solamente a través de la palabra el cristiano puede ser perfeccionado. ¿Y por qué necesitamos ser perfeccionados? Porque si usted no es perfeccionado, usted no puede entrar al cielo. Por más que usted tenga 30 años en una iglesia, por más que usted dé todo su tiempo, todo su dinero, por más que usted haga buenas obras, por más que usted haga ayuno y usted haga vigilia y tanta cosa, pero si usted no alcanza la perfección, jamás podremos entrar al cielo. Podemos profetizar, podemos hablar en lengua, podemos poner las manos sobre los enfermos y se pueden sanar, pero si usted no ha sido perfeccionado, usted no podrá entrar al cielo. Aun cuando usted tenga cargo, aun cuando usted sea pastor, sea maestro, sea evangelista, sea líder, sea quien sea, tenga el cargo que tenga, si no somos perfeccionados, no podremos entrar al cielo. ¿Y por qué digo esto? Porque Jesús lo dijo. Él dijo: sed perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. La pregunta es: ¿por qué Cristo todavía no ha venido a llevar a su iglesia? Si las señales se han cumplido, si todas las profecías se han cumplido, ¿qué está pasando? ¿Por qué todavía la iglesia no es levantada? Una de las razones es porque la iglesia necesita ser perfeccionada. Hay muchos cristianos que pueden tener años
conocer, pero mientras no sea perfeccionado, no puede entrar al cielo. Y por eso necesitamos doctrina. La palabra es la única que nos perfecciona. Que hay un dicho que dice que nadie es perfecto. Claro, nadie es perfecto, pero la palabra nos perfecciona. Y eso toma tiempo. Por eso que Dios nos da tiempo. Cuando Dios llamó a Moisés, tomó 40 años prepararlo. Toma tiempo transformar al ser humano. El ser humano, mientras desde el día que se convierta, está o empieza a correr una carrera. Escuche bien, cuando el día que usted se convierte, desde ahí empieza una carrera. ¿Para qué? Hasta alcanzar la perfección. Necesitamos ser perfeccionados por la palabra. No hay mayor autoridad que la autoridad de la palabra de Dios. Amén. Así que téngale respeto. Esta palabra nos salvó. Esta palabra nos está transformando. Esta palabra nos sana. Esta palabra nos alienta, nos anima, nos restaura, nos bendice, nos lleva al cielo. Esta palabra es la palabra de Dios. Alabado sea su nombre. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Una breve introducción para que tenga presente lo que nos están viendo a través del canal, entienda por qué es necesaria la doctrina. Bien, la Trinidad del hombre. Usted, amado hermano y amigo, usted necesita saber esta verdad de Dios y no verdad o mentira de los hombres. Porque existen verdades de Dios y la verdad que dan los hombres, que son mentiras. Porque todo lo que el hombre hace siempre ha sido mentir. Miente para su propia conveniencia y hace muchas otras cosas. Las universidades, los institutos, los colegios, aún los gobiernos, no enseñan estas verdades. Aprenden muchas cosas, pero dejan de lado lo más importante, que son las verdades de Dios. Y una de las verdades que Dios quiere que el ser humano sepa para que no se pierda es que el ser humano es un ser tripartito. Es un ser trino. ¿Pero por qué trino? Porque nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de ¿quién? De Dios. Y Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es trino. Existe una Trinidad. Y si usted y yo fuimos hechos a su imagen, conforme a su semejanza, pues también somos trinos. Y esto es algo que el mundo desconoce. Esto es algo que el mundo ignora. Por eso dice mucha gente que no cree en Dios, que no cree en el diablo, que no cree en la vida después de la muerte, que no cree ni en el cielo ni en el infierno. Dice que cuando uno muere, todo se termina. Por eso dicen ellos, vive y goza, porque cuando te mueras todo se acabará. Pero eso es una mentira, y una mentira del diablo. Porque la Biblia dice que el diablo es padre de toda mentira. El diablo ha engañado a la raza humana. No importa qué tan intelectual, qué tan inteligente sea, pero mientras no conozca esta verdad, jamás será libre. Por eso que Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Alabado sea su nombre. Amén. Bien, entonces entremos a la doctrina. Bien, mis amados, la Biblia, escuche bien, la Biblia enseña y refiere que el ser humano es un ser que está compuesto de 3 partes. Usted tiene 3 partes y la Biblia lo dice. Usted tiene, no vamos a llamarle parte, vamos a llamarle naturaleza, para que entienda, porque suena mejor y es la palabra correcta. El ser humano está compuesto de 3 naturalezas, ¿sabía? Un cuerpo, un alma y un espíritu. Por eso que aquí dice la Escritura, entonces Jehová Dios, escuche, fue Dios el que formó al hombre. No venimos del modo, no venimos de la teoría del Big Bang. Fue Dios el que formó al hombre. Hace 6,000 años atrás, Dios puso al hombre en esta tierra que Él mismo también creó. Porque Dios creó esta tierra, la galaxia y el universo entero. Pero es otra historia. Cuando Dios puso hace 6,000 años al hombre, lo formó y lo hizo tripartito, dice. Entonces Jehová Dios formó al hombre, ¿de dónde? Del polvo de la tierra.
y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Vamos a entender este pasaje. Primero, mis amados, dice que nosotros venimos del polvo de la tierra. O sea, nuestra naturaleza es material. Esta carne es polvo. Este es el caparazón. No importa cómo usted sea, grande, chico, gordo, feo, bonito, como usted sea, esto es el caparazón. Esto es polvo y al polvo va a volver. Por eso cuando una persona muere, ¿sí? ¿Qué hace? Lo ven 2 o 3 días como máximo, pero antes de velar 2 o 3 días, ¿qué hace el médico? Le echa ¿qué? Formol. ¿Para qué? ¿Por qué cree que necesita el cuerpo formol? ¿Por qué? Para que no se descomponga. ¿Qué pasa al cuarto día? Al cuarto día, la persona muerta se abre, explota, revienta. ¿Sabía usted eso? Y esto se ha comprobado en muchos cadáveres de personas muertas. Al cuarto día explota, se termina, se descompone. Y luego los gusanos comen lo que queda y solamente quedan los huesos. Porque somos polvo y al polvo hemos de volver. Por eso cuando una persona parte, ¿sí? Yo perdí mi padre, ¿no? Lo enterramos ahí, dejamos su cuerpo, pero ya él no está ahí. Él está en la presencia del Señor. No está ahí, no está en su cuerpo siquiera. Porque somos polvo y al polvo tenemos que volver. En la primera parte, la naturaleza material, ¿ok? Luego dice que Dios sopló sobre este polvo, sobre ese barro que Él formó con sus propias manos. ¿Qué sopló? Aliento de vida. Escuche bien, ese aliento de vida es el ruaj en hebreo, que es el Espíritu de Dios. Dios sopló de su Espíritu, su esencia, porque la Biblia dice que Dios es Espíritu, ¿ok? Dios es Espíritu. Él sopló y ese Espíritu de Él entró en este barro, en este muñeco que Él formó con sus manos, y al contacto del Espíritu de Dios y el cuerpo material, el polvo que formó ese barro, nació otra entidad, se formó otra naturaleza llamada, dice ahí, alma viviente. Desde entonces el hombre fue un alma viviente. Escuchen, entonces entendemos que el hombre tiene una parte que es material, que es el cuerpo, también tiene una parte inmaterial, que es el alma, que está dentro de la persona, dentro. Y cuando un médico abre, escuche bien, cuando un médico abre el cuerpo humano, no encuentra el alma. ¿Por qué? Porque el alma no es física, no es material. Por eso es que muchos médicos se vuelven ateos y no creen, porque dicen, no he encontrado un alma en el cuerpo. Pues no lo va a encontrar porque el alma es inmaterial. ¿Me entiendes? Es inmaterial, pero está dentro del cuerpo. Esa alma es la esencia de cada ser humano. Porque recuerda, el polvo no puede ver, el polvo no puede pensar, el polvo no puede hacer nada. Le pregunto yo, cuando usted es golpeado, cuando se golpea, supongamos se golpea la mano, ¿dónde usted siente el dolor? Primero, ¿dónde siente el dolor? Es en el alma. Es el alma que le habla al cerebro, y el cerebro emite la reacción a la mano y dice que siente el dolor. El alma es la esencia de la persona, y en el alma se centran, escuche bien, y vamos a demostrarlo esto por la Biblia, porque aquí es Biblia. Vamos a demostrar que en el alma está la esencia de la persona. Escuche bien, el alma es un ser que está, hermano, que goza de las dos partes, tanto de la parte material como de la parte espiritual. Al contacto del Espíritu de Dios con el cuerpo humano, con el barro, con la tierra, se formó esta tercera entidad llamada alma. Y Dios no dijo solamente alma, dice su Biblia, dice alma viviente. O sea que el alma está viva. Es el alma la que vive. Cuando una persona muere, el alma sale. Por eso que el cuerpo queda inerte, queda sellado
que es el alma la que nos da vida. Amén. A su nombre, un fuerte aplauso al Señor. Vamos a ir poco a poco, estoy tratando de ir lo más despacio posible porque esto es doctrina y es un poco bastante, de repente para algunos difícil de digerir, pero con la ayuda del Espíritu Santo todo es posible, porque el Espíritu Santo está aquí. La Biblia dice que aquel que tiene falta de sabiduría pida a Dios y Él dará abundantemente y sin reproche. Dios nos hace entender y comprender las verdades de Él. Vamos a demostrar que no solamente este texto demuestra que el ser humano es tripartito, que el ser humano tiene un cuerpo, un alma y un espíritu. Quiero dejar claro entonces, el cuerpo, escuche bien, el cuerpo fue formado del polvo y vuelve al polvo. La palabra se cumple. El espíritu fue el aliento de vida que Dios sopló sobre nosotros y nació una entidad llamada alma. Hasta ahí estamos. Amén. Hasta ahí lo entendemos. Somos tripartitos. Ahora vamos a demostrar que eso es sencillo, que la Biblia dice por uno y otro texto, porque no puedo sacar un solo texto para demostrar esto, porque la Biblia es perfecta. Hermanos, Dios, el conocimiento y la sabiduría de Dios es perfecto. Quiero que abras tu Biblia conmigo en primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Amén. Dice la Escritura: y el mismo Dios, escuche, está hablando de Dios, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, escucha bien, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento vuelve a enseñar y vuelve a mostrar esta verdad que aún, escuchen, esto lo desconocía hasta los hombres más sabios en el Antiguo Testamento. Salomón era un hombre sabio, no había más sabio que Salomón, pero Salomón desconocía de la Trinidad del hombre. Los apóstoles todavía no habían entendido eso, pero a Pablo Dios le revela esto sobre la Trinidad del hombre. Mucha gente no ha entendido eso, por eso que la gente en el tiempo, en el transcurrir, se perdió porque ignoró esto. La Biblia dice que el ser humano, escuche bien, ¿de qué está compuesto? Según la Biblia. Porque aquí nosotros podemos pensar, porque Dios nos ha dado, hermanos, un cerebro, una mente para pensar. Usted tiene sus pensamientos. La gente afuera, los intelectuales, tienen sus pensamientos, tienen sus ideas. Pero todos los pensamientos de ellos, los nuestros, quedan aquí, son limitados. Pero los pensamientos de Dios son eternos. Por eso que Él escribió en Isaías, capítulo 55, versos 7, 8 y 9, dice, tus caminos no son mis caminos, ni tus pensamientos son mis pensamientos. Así como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis pensamientos que los tuyos. O sea, los pensamientos del hombre que son limitados, pero los pensamientos de Dios son infinitos, son profundos, son perfectos, son exactos y son verdad. Sobre todo verdad, porque el hombre tiene muchos pensamientos que les ha llevado a mentir, a matar, a destruir, pero los pensamientos de Dios dan vida. Amén. Ahora, ¿qué dice el apóstol Pablo? Menciona lo mismo, que el ser humano está compuesto. ¿De qué era esa pregunta? ¿De qué está compuesto el ser humano? Espíritu, alma y cuerpo, en ese orden. ¿Quién está primero? El espíritu. El espíritu es primero. El espíritu es lo más importante, porque el espíritu, hermano, fue dado por Dios. El alma es la segunda entidad
hermanos, en jerarquía, que es el ser humano en sí, y el cuerpo, que es el caparazón. Pero lamentablemente, porque no se conoce esta verdad, mucha gente afuera, hermanos, cuida al revés, porque el diablo los ha engañado. ¿Qué cuida el ser humano? ¿Qué cuidamos nosotros? El cuerpo. Nos vestimos bien, nos bañamos, nos saciamos. No hay gente que va al gimnasio, que quiere verse más fuerte, más bonita, se pinta y hace tantas cosas. Cuida el caparazón, cuida lo de afuera. Es más, la gente cuando se enamora de qué? De lo que ve, del cuerpo. Pero ¿qué pasa con los años cuando los años pasan? Si te enamoraste de esa cinturita de avispa, con el tiempo esa cinturita la va a perder y tu amor se va a terminar porque te enamoraste de esa cinturita. Si te enamoraste porque tenía un rostro hermoso, con el pasar de los años va a tener tantas arrugas que no vas a querer verlo. ¿Me entiendes? Si te enamoraste porque era fuerte, tenía unos músculos tremendos, cuando sea viejito, hermano, no va a tener ni fuerza ni para ir al baño siquiera, porque te enamoraste de lo que perece, de lo que termina. Por eso que los matrimonios se destruyen, por eso que hay hogares disfuncionales. ¿Por qué? Porque el diablo ha corrompido todo, porque ha cambiado el orden de Dios. El orden de Dios es el primero espíritu, luego el alma y luego el cuerpo. Y el diablo lo ha transformado, el diablo lo ha cambiado y ha engañado. La Biblia dice, escuche bien, que nuestro ser está compuesto de tres cosas. Y esas tres cosas, o esas tres entidades, o esas tres naturalezas, como usted lo quiera llamar, tienen que ser guardadas, irreprensibles, o sea, sin mancha para Dios. Porque Dios no solamente quiere el corazón, porque no es un carnicero. Dios quiere cuerpo, alma y espíritu guardados para Dios. Alabado sea su nombre. Porque sin santidad nadie verá al Señor, dice la palabra. No importa lo que usted haga, predique bien, cante bien, haga lo que usted haga, pero si no hay santidad en su vida, usted no verá a Dios. Tiene que guardar irreprensible cuerpo, alma y espíritu. Amén. Téngalo presente. Entonces el Nuevo Testamento nos dice lo mismo, que somos seres trinos, un cuerpo, un alma y un espíritu. El apóstol Pablo está aconsejando que cuidemos los tres, porque los tres van a tener, hermanos, algo que hacer. Los tres, el cuerpo, el alma. ¿Por qué tengo que cuidar el cuerpo? Porque si tú no cuidas tu cuerpo, pues entonces tu vida se va a cortar y tal vez no llegues a ser la perfecta voluntad de Dios. ¿Por qué debes cuidar tu alma? Porque tu alma es eterna, o va al cielo o va al infierno. ¿Por qué tienes que cuidar tu espíritu? Porque tu espíritu tiene que retornar a Dios. Hay un porqué. Los tres debes cuidarlos. Ok, quiero hacer una pregunta. A ver, ¿sobre qué parte de nuestro ser actúa la palabra de Dios? La palabra de Dios, ¿dónde actúa o dónde trabaja? ¿Dónde es su campo? ¿En el espíritu? ¿Seguros? ¿En el cuerpo? Pero la pregunta es, la palabra de Dios, ¿dónde trabaja? ¿Dónde es su campo de acción? En el espíritu. ¿Seguros? ¿Qué dice lo que nos están viendo a través del canal? Vamos a ir a la Biblia. Vamos a ver qué dice la Biblia, ¿ok? Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. ¿Lo tienen? Dice la Escritura, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Escuche, la palabra está viva y es eficaz porque va directo a donde tiene que ir. ¿Qué más? Y es más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios es la espada y es una arma ofensiva, o sea, es una arma de ataque, es una arma, la única arma para atacar al diablo y arrebatarle las armas al diablo. ¿Qué más? Y penetra ¿a dónde? Al alma, ¿y qué más? Y al espíritu. Entonces, ¿dónde es el campo de acción de la palabra? ¿Y
¿Cómo dijeron espíritu, hermano? Y por acá dijeron alma, y por acá dijeron el cuerpo. Total, ¿a quién le hago caso? A la palabra. ¿Dónde trabaja la palabra? En el alma y en el espíritu. Ahora le voy a explicar por qué, para que usted aprenda y enseñe. Usted aquí va a ver en esta doctrina, que va a componer de varios videos, ¿sí? Porque recién estamos empezando, estamos recién en la primera parte. Usted va a entender por qué mucha gente se aparta, por qué mucha gente le hace difícil servir a Dios, por qué mucha gente cae en pecado. Usted va a entender aquí la esencia, hermano, algo que usted no va a ver en ninguna universidad. Esto usted lo va a encontrar en la palabra. Vean, ¿por qué la palabra no trabaja en el cuerpo? Porque el cuerpo un día tiene que perecer, y la palabra es viva. Que la palabra sana nuestro cuerpo, sí, pero su campo de acción no es simplemente en el cuerpo, es en el alma y el espíritu. Porque el alma y el espíritu son eternos, permanecen para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. El cuerpo se termina, se acaba. ¿Ok? Y aquí dice, el apóstol revela a través del Espíritu Santo que la palabra trabaja en el espíritu y en el alma. Y dice que los parte. ¿Pero por qué los parte? Espíritu. Cuando el ser humano, escuche bien, cuando el ser humano fue puesto en la tierra, Dios, en Génesis hemos leído que Dios le puso un cuerpo, un alma y un espíritu. Hasta ahí estamos. 3 entidades. Perfecto. Pero cuando el ser humano, Adán, desobedeció a Dios, o sea, pecó y no obedeció a lo que él estableció, ¿qué pasó con estas 3 entidades? La Biblia relata en Génesis, lo que han leído, que Adán hablaba con Dios. ¿Ok? Adán dice que hablaba con Dios. Adán escuchaba la voz de Dios. Pero el día que Adán pecó, desde ese día empezó su caída. Ese día Adán, escuche bien, Adán murió. Porque Dios le dijo, de todo árbol que hay en el huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal, de ese no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Adán comió o no comió? Adán comió. ¿Adán murió o no murió? ¿Sí o no? ¿Seguro? Adán murió, porque Dios no se equivoca. Murió su espíritu, escúcheme. El espíritu que Dios había puesto en Adán, ese espíritu murió. Ese espíritu, hermano, quedó relegado, sujeto. ¿Por qué? Porque Dios jamás se equivoca, Dios no miente. El castigo del hombre fue ese. Cuando el hombre de hermano pecó y desobedeció a Dios, el hombre desde ese entonces, Adán, jamás volvió a escuchar la voz de Dios audible. Adán hablaba con Dios, conversaba con Dios. Cuando Dios venía a la tierra de él, Adán escuchaba la voz de Dios y conversaba. Pero el día que pecó, su espíritu murió. Y por eso que Adán no pudo escuchar más la voz de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Dice Juan que Dios es espíritu. Y Dios habla del espíritu de Dios al espíritu que Dios puso en el hombre. Pero como el hombre, su espíritu murió, entonces ya Adán no podía escuchar la voz de Dios audible. Desde ese día Adán murió. Por eso que luego su alma, como también es parte espiritual, su alma es la parte inmaterial. Su alma solamente quedó y tu alma tomó control de todo el ser. El espíritu ya no estaba. Por eso que Adán cayó. Por eso que los hijos de Adán y todas las generaciones para aquí empezó el problema. Su hijo Caín mató a su propio hermano Abel y la raza humana se degradó. Por eso que en Romanos capítulo 5 verso 12 dice que la muerte pasó a todos los hombres por Adán. Todos los hombres tienen que morir, es por el pecado original. ¿Me entienden? Ahora, ¿qué pasa con la palabra? La palabra dice que la palabra es viva. La palabra está viva. Entonces, el ser humano que no tiene a Cristo, la persona que no conoce a Dios, a
están muertos, dice la Escritura. Caminan, sí, porque su alma todavía está dentro, está arriba, pero su espíritu está muerto. Por eso que el ser humano no escucha a Dios. Por eso que Dios, hermano, dice: yo no conozco a Dios, no sé a Dios. Dios, yo oro, pero Dios no me escucha porque no puedo escuchar su voz. Pero no, usted no lo escucha porque sobre usted está el pecado. Por eso que usted no puede escuchar a Dios. Por eso hace lo que hace: peca, mata, roba, viola y hace tanta cosa. ¿Por qué? Porque su espíritu está muerto y Dios no le puede, hermano, en esa condición salvar. Pero cuando la palabra de Dios es predicada, la palabra, como está viva, penetra al ser humano, llega al alma. Escúcheme, llega al alma. ¿Y qué hace? La parte, quita la parte del alma del espíritu que se unieron, porque el espíritu murió y quedó relegada al alma. Hermano, parte ese espíritu y la palabra misma da vida al espíritu que estaba muerto. Y cuando el hombre escucha la palabra, se quebranta. ¿Por qué? Porque su espíritu empieza a sentir, hermano, que está lejos de Dios, y luego se arrepiente. Y Dios, hermano, cuando se convierte, hermano, Dios lo recibe con los brazos abiertos. ¿Y qué hace eso? La palabra da vida al espíritu. Por eso el ser humano se quebranta y empieza a llorar y reconoce que está en pecado, reconoce que va a morir. Y por eso entrega su vida a Cristo y la palabra le da vida. Y el espíritu vuelve nuevamente a surgir y el espíritu nos hace a nosotros empezar a buscar nuevamente a Dios. ¿Por qué? Porque el espíritu humano que hay dentro de nosotros, hermano, vino de Dios y necesita de Dios. Y sin Dios el espíritu humano se muere, hermano, se pierde. Por eso que nosotros empezamos a buscar a Dios, a congregar, a ayunar, a buscar la presencia de Dios, a apartarnos del pecado, a vivir en santidad, para un día estar con Él, alabado sea su nombre. ¿Lo entienden? Eso es lo que pasó. Mire, todavía recién estamos en la introducción. Lamentablemente la hora todavía tenemos tiempo, ¿verdad? Tenemos hasta las 9:30. Amén. Los cultos son de 7:30 a 9:30. Yo me estaba confundiendo ya. Tenemos tiempo todavía. Podemos seguir entonces escudriñando las Escrituras. Vamos a ver sobre el espíritu humano para que usted entienda un poco más. Efesios capítulo 2, verso 1. Vamos a ver ahora el espíritu humano para que usted entienda que usted tiene un espíritu dentro. Efesios capítulo 2, verso 1. Dice: salvos por gracia, y Él os dio vida, escuche, a vosotros cuando estabais muertos. ¿En dónde? En vuestros delitos y pecados. ¿Cómo está el ser humano sin Dios? Muerto. En delitos y en pecados. El ser humano peca y peca. Desde que nace en pecado y va creciendo, y los niños empiezan a mentar la madre, a decir muchas cosas, a desobedecer a sus padres. ¿Y por qué? Viven pecando porque nacen muertos. Su parte espiritual nace muerta. Dice: y Él y Cristo nos dio vida. Cuando uno escucha la palabra, a través de esa palabra, Cristo nos da vida, porque nosotros estamos muertos en delitos y pecados. Mire, para que usted entienda, el espíritu humano es la parte más interior del ser humano. Primero nosotros tenemos el caparazón, que es el cuerpo con todos sus órganos. Más adentro está el alma, y más adentro del alma está el espíritu, que quedó relegado. Por eso que el espíritu humano, escuchen, y diferencia, hay dos espíritus: el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, y el espíritu humano que Dios puso en nosotros. Usted tiene un espíritu, se llama espíritu humano, por el cual Dios se comunica a nosotros. Dios se comunica a nosotros a través del espíritu humano, no a través del alma, a través del espíritu humano. ¿Por qué cree usted que hay muchos cristianos que llevan años en la iglesia, pero nunca han escuchado la voz de Dios? Porque todavía no han llegado a su espíritu humano. Porque Dios, tiene que escuchar audiblemente la voz de Dios, porque Dios está vivo. Mucha gente solamente sirve a Dios con el alma, por eso que danzan, saltan, brincan, profetizan. Cuando
¿Por qué? Porque no están en el Espíritu. En el Espíritu, hermano, están aquellos que hacen caso a la palabra. ¿Por qué? Porque una de las funciones del Espíritu Santo es que el ser humano escuche la palabra. Pero a muchos cristianos la palabra les da pereza, sueño, los aburre, los lastima, los hiere. ¿Sabe por qué? Porque todavía se necesita que Dios siga trabajando en esa vida. Pero cuando tú estás en el Espíritu, te deleitas, te gozas. ¿Por qué? Porque la palabra te sigue alimentando, te sigue dando vida, te sigue fortaleciendo. El Espíritu humano, entonces, mi hermano, escuche, es la parte más interior de nuestro ser y nos permite comunicarnos con Dios, para que usted entienda. La única forma de poder comunicarnos con Dios es a través de nuestro espíritu humano que Dios puso en nosotros. Pero para eso el espíritu humano necesita estar vivo, necesita volver a la vida a través de la palabra. ¿Ok? ¿Qué más? Este espíritu humano es la parte que estuvo muerta antes de nuestra conversión. Y en el nuevo nacimiento que se produce cuando usted escucha la palabra y acepta a Cristo como Señor y Salvador, ¿qué pasa? Escúcheme, esta es la razón por la cual antes que nosotros conozcamos a Dios, jamás pudimos tener una comunicación ferviente con Dios. Nosotros decíamos, Dios no existe, existirá Dios. Pero ahora que nosotros hemos nacido y nuestro espíritu ha vuelto a la vida, ahora uno se rodilla, hermano, y conversa con Dios y derrama su alma, derrama su espíritu, derrama lágrimas ante la presencia de Dios y se goza y se llena. Nosotros, hermanos, tenemos problemas en la vida, tenemos dedos, tenemos enfermedades, muchas cosas, pero cuando tú doblas tu rodilla y empiezas a orar, empiezas a clamar, Dios viene y te da fuerza, te fortalece, te sana, te bendice, pone en ti paz, pone en ti gozo, pone en ti felicidad. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. ¿Y cuándo pasa eso? Cuando tu espíritu humano entra en contacto con Dios. Por eso cuando uno está quebrantado, está por todos lados, nos ataca y nos hacen tantas cosas, tú vas a la presencia de Dios y tu espíritu empieza a conectarse con el Espíritu Santo. Tú luego después de la oración sales fuerte, ya no está la tristeza, hay paz en tu corazón para soportar cualquier herida, cualquier dolor, cualquier pérdida, porque Dios da verdadera paz. ¿Entienden? Porque es distinto que nosotros de repente podemos tener muchos problemas, podemos perder un ser querido y la gente nos puede decir, mi sentido pésame, te puede decir muchas palabras para animarte, pero la tristeza siempre va a estar ahí, porque no hay palabra que pueda consolarte. Pero cuando tú vas a la presencia de Dios, hermano, Dios pone en ti esa verdadera paz, esa tranquilidad y te hace soportar cualquier circunstancia, aflicción, dolor que tú estés pasando. ¿Por qué? Porque tu espíritu se conecta a Dios y Dios pone en ti paz. Por eso Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Eso sucede cuando hay un contacto entre el espíritu humano y el espíritu de Dios. Abre tu Biblia conmigo en Ezequiel capítulo 36, verso 26. Ezequiel capítulo 36, verso 26. Vamos a ver que Dios hace que nuestro espíritu renazca. Nuestro espíritu tiene que renacer, está dormido, está muerto, hermanos. Por eso Ezequiel capítulo 36, verso 26 dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo. Dice espíritu con minúscula, o sea, se está refiriendo al espíritu humano, porque espíritu con mayúscula es el Espíritu Santo, pero ahí dice espíritu con minúscula. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Amén. Es más, el 27 añade, dice, y pondré de vosotros mi espíritu, ahí con mayúscula, y haré que andéis en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongas por obra. ¿Qué hace Dios? Dios pone en nosotros un espíritu nuevo. ¿A
Aquí se está refiriendo al espíritu renacido. Nuestro espíritu, escuchen bien, nuestro espíritu tiene que volver a nacer por la palabra. Y en este espíritu humano, también nosotros vemos, según lo que estamos leyendo, que este espíritu humano también es el asiento del Espíritu Santo en nuestro ser. Cuando Dios nos da vida y renace nuestro espíritu, el Espíritu Santo viene y hace morada en nosotros. ¿Dónde? En el espíritu humano. No en el cuerpo, no en el cerebro, no en el corazón, porque este corazón también se pudre y es polvo y se hace polvo, sino en el espíritu humano. Dios pone de su espíritu en nosotros. Y cuando Dios pone su espíritu, la comunicación, escúcheme, la comunicación es del espíritu de Dios, o sea, del Espíritu Santo hacia el espíritu del hombre. Así es la comunicación. Dios nos habla ¿cómo? Por medio de su Espíritu Santo. ¿A dónde? A nuestro espíritu. Y nuestro espíritu le habla al alma y el alma comunica al cuerpo. Así es la forma perfecta que Dios creó. Pero como el ser humano no escucha la palabra, no quiere entender la palabra, entonces su espíritu todavía sigue muerto, sigue dormido ahí, sujeto al alma. Por eso se le hace fácil pecar, por eso practica, hermano, cualquier aberración que, hermano, allá afuera el mundo practica y que el diablo lo ha engañado. ¿Por qué? Porque su espíritu todavía está muerto. Pero bendito sea Dios que nos deja su palabra, y su palabra, hermano, le da vida a este espíritu. Vamos a Romanos 8:16. Romanos capítulo 8, verso 16. ¿Qué dice? Romanos 8:16. Para que usted vea que hay dos espíritus. Porque aquí es la palabra. Romanos 8:16 dice: el espíritu, está con mayúscula, dice: el espíritu mismo da testimonio ¿a quién? A nuestro espíritu con minúscula. ¿Ve? Hay un espíritu con mayúscula y un espíritu con minúscula. El espíritu con mayúscula es el Espíritu Santo. El espíritu con minúscula es el espíritu humano. O sea, el Espíritu Santo le da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Así funciona. El Espíritu Santo viene en nuestra vida y da testimonio quién es hijo de Dios y quién no es hijo de Dios. Por eso que el espíritu debe fortalecerse por medio de ¿qué? Por medio de la comunicación, a través de la oración. Escuchen, ¿cómo usted mantiene su espíritu fuerte? Y esto es necesario a través de la oración, a través de la lectura de la palabra de Dios, a través de la meditación. Una cosa es lecturar o leer la Biblia y otra cosa es meditar en la palabra. ¿Qué más? A través de la oración, a través del ayuno, el espíritu se fortalece. Esa es la única forma. Usted se alimenta 3 veces al día, come y alimenta el cuerpo. ¿Cuánto usted fortalece su espíritu? ¿Cuántas veces alimenta su espíritu? El espíritu solamente es alimentado a través del ayuno, la oración, la palabra, la alabanza, la vigilia. De esa forma solamente el espíritu se mantiene fuerte. Porque cuando uno nace, escúcheme, la Biblia dice que cuando uno viene a Cristo, la palabra penetra y nace de nuevo. Y un nacido que empieza recién de poquito a poquito empieza a crecer. Pero para que el bebé empiece a crecer, ¿qué necesita? Necesita ser alimentado. Y la única forma de alimentar el espíritu es a través de la oración, es a través de la palabra, es a través del ayuno, es a través de la vigilia, es a través de la adoración a Dios. Es la única forma de poder fortalecer nuestro espíritu, porque de otra manera vamos a fallar y vamos a volver atrás. ¿Por qué creen que muchos cristianos fallan? ¿Por qué creen que muchos cristianos caen? Porque dejan de alimentar el espíritu. Tu espíritu nació de nuevo el día que tú escuchaste la palabra y Dios activó otra vez tu espíritu, y tu espíritu empieza a tener deseo de buscar a Dios. Pero tu alma no. El alma no tiene deseo de buscar a Dios. Porque una cosa es que el espíritu tenga deseo, pero el alma no. ¿Por qué creen que muchos cristianos a veces caen en pecado? Porque su espíritu quiere, pero el alma no.
¿Y quién va a prevalecer? Aquel que esté más fuerte, o tu espíritu o tu alma. Y eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Hasta ahí lo vamos a dejar, lo vamos a poner en pie y vamos a orar. Vamos a hacer una oración por esta primera parte de esta doctrina que hemos empezado, hermanos, sobre la doctrina, la Trinidad del hombre. Pongámonos en pie, la iglesia. Vamos a entrar a la presencia del Señor en este momento. Amén. Hermano, el ministro, por favor. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios perdón por nuestros pecados. Todavía. Si alguien desea pasar aquí adelante, ahí están los petales, pase. Vamos a orar, vamos a conversar con Dios. Hoy domingo necesitamos conversar con Dios. Tal vez en el día no has orado. Tal vez en el día no te has comunicado con Dios. Necesitamos orar. Necesitamos pedirle a Dios que nos ayude. Vienen cosas feas. Yo recuerdo bien año 2022, meses antes que termine el año pasado, desde este mismo altar dijimos que a Perú viene algo feo. Muchos lo tomaron, tal vez no lo tomaron en cuenta, y lo estamos viendo. Nuestra nación está en crisis, ministerios están cayendo, ministros están cayendo. Y esto no es lo peor, esto recién empieza. Nuestra nación va a sentir el golpe a causa de su pecado, pero se ha olvidado de Dios. Y Dios no puede ser burlado. Mucha gente perderá mucho dinero. Habrá escasez, habrá hambruna. Miseria viene. Y los cristianos tenemos que orar, porque Dios pasará su mano por todos. Y muchos seremos disciplinados. Dios está preparando a su pueblo, porque pronto viene a llevarlo. Preparémonos. Vamos a orar. Padre, Dios amado, henos aquí, Señor, Dios de mi salvación. Tú estás presente, Señor. Hemos predicado tu palabra, bendito Dios, tal y cual tú lo has puesto en mis labios, tal y cual lo he dejado salir. Señor, en esta hora queremos reconocer, Padre mío, que estamos, Señor Dios mío, a veces lejos de ti, Señor. No estamos andando en el Espíritu como tú demandas, Señor. Y te pedimos perdón. Queremos reconocer, Señor, nuestro pecado delante de ti. Porque qué hombre o mujer hay quien diga que no peca. Hemos pecado, Señor. Y venimos a pedirte perdón, Señor. Venimos a pedirte misericordia, Dios. Venimos a pedirte que despiertes nuestro espíritu, Padre, para poder escuchar tu voz audible, para poder sentir lo que tú sientes, para poder saber lo que tú piensas, Señor. Porque tal vez pensamos que estamos bien delante de ti, pero estamos lejos tal vez de ti. Y en esta hora, Dios amado, nos humillamos ante tu presencia, Señor, para pedirte perdón por nuestros pecados, perdón por nuestras familias. Tal vez, Señor Dios mío, nuestros hogares han pecado delante de ti. Y te pedimos misericordia, y te pedimos perdón, Señor. Señor, Job decía, oh Dios mío, tal vez mis hijos han pecado. Y Job pedía por sus hijos. Hoy digamos, Señor Dios mío, tal vez mi esposa, mi esposo, tal vez mis hijos, mis padres, mis hermanos han pecado. Y no permita que el diablo nos mate en su pecado. Señor, hoy te pedimos perdón, Señor Dios mío, por la dureza de nuestro corazón. Perdónanos, Dios amado. Hemos venido a tu casa, Señor Dios mío, a pedirte misericordia, a pedirte perdón, Señor Dios mío. Transfórmanos, cámbianos, Señor Dios mío, porque nuestro corazón todavía está duro. Oh, Señor, quita ese corazón de piedra y pon un corazón de carne, un corazón que sienta, un corazón que le duela, Padre, como a ti te duele ver esta humanidad perdida en el pecado. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre amado, perdónanos.
nosotros, Señor. Perdónanos porque hacemos cosas que no debemos hacer. Perdónanos, Señor Dios mío, porque no hay nada oculto delante de tus ojos. El apóstol Pablo decía: las cosas que quiero hacer no las hago, pero las que no quiero hacer esas hago. Porque el apóstol Pablo peleaba, Señor Dios mío, a pesar de ser apóstol, había una lucha dentro de él, así como hay una lucha dentro de nosotros por servir de Dios. Tal vez muchos se han debilitado, tal vez muchos, Señor Dios mío, ya no sienten tu calor, ya no sienten, Señor, tu presencia, ya no escuchan tu voz audible. ¿Qué está pasando con nosotros, Señor? ¿Qué está pasando con tu iglesia en el mundo entero? Que se ha enfriado, que se ha endurecido, Padre mío. Tenga tu misericordia de nosotros. Tenga tu misericordia de nuestros hogares. Ten misericordia de nuestras vidas, Señor. Perdónanos, Jesús Nazareno de gloria. Perdónanos, Señor, por hacerte doler el corazón, Señor, con nuestros pecados, con nuestras impertinencias. Perdónanos, Dios amado, perdónanos, por favor. Ten piedad, Señor, de nosotros. Mira, hemos venido turbados, hemos venido cargados, cansados, enfermos, tal vez. Pero tu palabra nos dice: venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Señor Dios mío, aquí está nuestra carga. Señor Dios mío, aquí está, Señor Dios mío, nuestra carga que nos detiene, que no nos deja avanzar. Llévala por nosotros, Señor. Ayúdanos, por favor, porque a quién iremos, decía Pedro, si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Señor Dios mío, ¿quién podrá dar felicidad al hombre o a la mujer? ¿Quién podrá poner paz en el corazón de cada persona? Sino solamente tú, Dios amado. Solamente tú puedes darme paz. Solamente tú puedes llenar mi vida. Solamente tú puedes darme gozo. Solamente tú puedes darme felicidad verdadera, Dios amado. Hay muchas personas, Señor, que no son felices. Hay muchos creyentes, Señor Dios mío, que muestran, Señor Dios mío, una apariencia, pero por dentro están vacíos. Por dentro está el Señor dolido. Por dentro, Dios del cielo, que no tienen deseo de continuar, que no tienen deseo de avanzar. Fortalece la vida de tus hijos. Fortalece la vida, Señor Dios mío, de tus joyas. Fortalece la vida, Señor Dios mío, de todo hombre y mujer que dice en esta hora: perdóname, Señor. Perdóname, Señor. He pecado delante de ti. He pecado delante de ti. Te pedimos perdón en esta hora. Límpianos, Señor. Una vez más, que tu sangre bendita y preciosa que derramaste en la cruz del Calvario sea salpicando nuestra vida, limpiando, quitando la inmundicia del pecado. Renueva nuestro entendimiento, Señor. Que todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu sea guardado irreprensiblemente para ti. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, mi Dios. Te lo pedimos en esta hora, Padre. Ten piedad de tu pueblo. Ten piedad de tus hijos. Tócalos, Espíritu Santo. Sopla sobre sus vidas. Abre los ojos, Padre mío. Quita la venda de los ojos, bendito Dios. Rompe sus cadenas en esta hora, Padre. Quita la maldición sobre las vidas en esta hora. En el nombre de Jesús, liberta. Porque tu palabra tiene el poder. Porque tu palabra es espada que rompe cadenas. Rompe en esta hora toda cadena del pecado. En el nombre de Jesús. Tu pueblo, Señor Dios mío, no puede irse como ha venido. Bendice a tu pueblo. Bendice a tus hijos. Suple, Señor Dios mío, sus necesidades. Escucha las peticiones de su corazón, Dios amado.
que te conozcan a ti, Señor, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Es nuestro deseo, Señor, conocerte, Señor, para poder servirte como tú demandas y no como nosotros pensamos. Cámbianos, transfórmanos a cada uno de nosotros. Tú has empezado la buena obra, Espíritu Santo, termínala, Señor. Perfecciona nuestra vida, Señor. Trata con las esposas, trata con los esposos, trata con los hijos, Señor, porque solamente tú puedes cambiarnos, porque solamente tú puedes salvarnos, porque solamente tú puedes libertarnos. Solamente te entregamos nuestras lágrimas, Señor, en este altar, nuestras lágrimas, Señor Dios mío, por nuestros seres amados. Ten misericordia de ellos, Dios. No permitas que el diablo los mate y los destruya en el pecado. Por amor a tu nombre, Dios amado, guarda los nuestros, guarda nuestras familias, Padre, en esta hora. Ten misericordia de ellos, Señor. Señor Dios mío, que tu palabra se cumpla, Señor, en nuestra vida. Que tu palabra, Dios amado, tenga cumplimiento en nuestras vidas. Que tus promesas sean efectivas en nuestras vidas, Dios mío. Y nosotros lo veremos, Señor. Por la fe decimos que veremos tus promesas cumplidas en nuestras vidas. Guárdanos de todo mal. Protégenos, Señor Dios mío, de lo que viene a esta nación y al mundo entero. Guarda tu pueblo, guarda los tuyos. Súplelos, Señor Dios mío. Susténtalos y provéelos cuando la escasez empiece. Ten misericordia de nuestra nación, Señor. Ten misericordia de esta nación, Señor, que está en caos. Ten misericordia de la gente que está muriendo, Señor. Ten misericordia, bendito Dios. Solamente tú puedes transformar, solamente tú puedes cambiar todo, Señor. Te pedimos también por nuestra nación. Te pedimos, Señor, por todos. En tus manos, Señor, entregamos estas peticiones delante de ti. En tus manos entregamos nuestra carga, Padre. Y pon paz en nuestro corazón. Pon gozo en nuestro espíritu. Danos felicidad, Señor, verdadera. Gracias, Papito Dios, por todo. Levantamos nuestras manos a ti, Padre, a ti, Cristo, y a ti, Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Den un fuerte aplauso a Jesucristo. Alabado sea su nombre, alabado sea el nombre de Dios para siempre. Que Dios bendiga su vida, mis amados hermanos. La paz de Dios con ustedes.